Ok. Les estaba diciendo que la clase, los estudios que estamos tomando de la Biblia, hay una dificultad para entenderlo cuando la persona tiene la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina precisamente es que ya les han dicho algo que para muchos es la verdad. La doctrina es como un riel, como una carrilera que entra a la Biblia, ¿sí? Y entonces viene la locomotora y así como entra por donde quiere y vuelve y sale. No se puede mover. Entonces, si tiene algo nuevo, si dicen algo que, por ejemplo, de los espíritus, algo de los demonios, algo de los hijos de Dios, como nunca se les ha enseñado, entonces va a pensar, no, es que no está bien, está mal. Entonces, es muy importante que hayan leído la Biblia para que las personas puedan entender más claramente. Y si no, entonces este estudio también les ayuda a que inicien la lectura de la Biblia, y lo que estamos haciendo es facilitar, con este estudio, facilitar el entendimiento. Cuando ustedes entran, van a decir, sí, él decía así, sí. Entonces, voy a leer Hechos 17. Hechos 17, versículo 10. Hay que tener esta actitud de la gente también de Berea. Hay un seminario que se llama Academia de Berea, de una iglesia que se llama la Iglesia Sungrak. Yo no estoy dictando ese seminario. A mí ese seminario me ayudó a comprender muchas cosas de la Biblia, pero en la oración, en el estudio, en el ejercicio, la Biblia dice que Dios da el crecimiento precisamente por su buena voluntad. Entonces, de lo que yo he experimentado, de la transformación de mi vida de fe, de mi crecimiento de vida espiritual, después de haber estudiado, llevo 20 años estudiando y ejerciendo el servicio al Señor. Obviamente yo sé y le he aconsejado a la gente, cuando usted vaya a predicar, cuando usted vaya a hablar, tiene que ir acompañado de la cita bíblica de donde usted lo sacó, para que no crean que es su argumento, que no sea su inteligencia. Ni a veces también cuando usted hace un seminario, entonces la gente no sale del seminario y no puede profundizar. Entonces enseñan un seminario, pero si les hacen una pregunta, de pronto no van a hacerlo. Eso se llamaría una doctrina. Entonces, no aprendamos doctrinas, aprendamos la Biblia. Aprendamos la Biblia. Esta es la sesión número 21, para que usted tenga una forma, una lente, también le llama una lente, o usted se pone cómo Dios ve la Biblia. Usted mire desde la primera y dice, yo quiero ver cómo Dios ve, ¿sí? Yo quiero entender cómo Dios le dio entendimiento desde el Antiguo Testamento a todos. Es que la fe no es de los pastores, la fe no es de los teólogos, la fe no es de una sola persona. La fe es un capital que Dios nos da, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, usted más lee la Biblia y más ora, el Señor le va a añadir. Entonces, tenemos que tener esta actitud de la gente que también estaba en Berea, porque cuando fueron a Tesalónica, Pablo, no quisieron oírlo, pero porque no habían leído. Entonces, claro, usted lea el capítulo 17 al principio, pero después de haber ido a Tesalónica, entonces fue a Berea. Entonces dice de la gente de Berea, inmediatamente en el capítulo 17 de Hechos, en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Es que la gente que habitaba en Berea era gente que era muy noble, quiere decir, era humilde, decía tal cosa, bueno, pues miremos, a tal cosa, pues mire, pero hay gente que no quiere ni siquiera consultar. Usted le dice algo y no, es que a mí me enseñaron esto, a mí ya me enseñaron esto, yo entiendo así, a mí no me cambie, mi religión no me cambie. Entonces lo van a matar a piedra, como hicieron con Pablo, que casi lo matan porque no eran nobles, no eran humildes ante la palabra. Y si tiene una solicitud, si con solicitud dice, bueno, pues vamos a mirar lo que dice ahí acerca de esto, entonces usted va a comprender mejor las escrituras. Es una actitud que yo aprendí cuando también tomé ese seminario con el pastor de Corea, un pastor que se llama el pastor Kim. Pero yo vuelvo y digo, yo no dicto ese seminario, yo enseño la Biblia y enseño lo que he entendido de la Biblia. Me sirvió mucho, sí, y yo estoy tratando de, como a mí me sirvió y pude entenderla, de lo que yo he entendido y como pude entrar y ahora puedo entender, les estoy transmitiendo. ¿Por qué? Porque 1 Corintios
capítulo 1, y eso lo digo antes de comenzar, antes de continuar. ¿Por qué? Porque es que de pronto ya haber hecho 20 sesiones de la Biblia y 20 sesiones de por qué creer en Jesús. De pronto yo sentado acá y sin estar al frente de ustedes como para mirar sus ojos y mirar la cara que estarán haciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Y se lo comparten a otros. Entonces, yo no los veo, solamente veo a mi esposa, que tiene un corazón humilde, que ella ha leído mucho la Biblia y que ella diligentemente está tomando estos estudios conmigo, que yo nunca se lo he dictado ni a la iglesia ni a ella. Yo le comparto a ella mi vida de fe y ella ha crecido, y todo lo que yo le enseño ella puede transmitirlo, y de hecho por eso también lo hace muy bien en la escuela dominical. He apoyado también su ministerio mucho con el estudio que yo le pueda ir enseñando. No la abandoné, sino que también le he enseñado, y en la prédica y con mi actitud y con mi vida. Es muy difícil creer en una persona que enseña una cosa pero su vida es otra. Delante de mis hijas y delante de ella he llevado una vida de oración, de ayuno, de entrega, de servicio al Señor. Entonces no es que llevo una vida aquí en mi casa y la gente piensa que yo tengo una vida diferente. No, lo que ustedes están viendo es lo que soy, con perrito y todo, como ven por ahí. Así es mi casa y así es mi familia. Y oramos oramos cada vez que vamos a cenar, y nos acostamos leyendo la Biblia, nos levantamos, hacemos devocional. Mi esposa sabe que yo me levanto a las 3 de la mañana, a veces duermo un rato, a veces continúo, porque esa ha sido mi vida desde que conocí al Señor. O sea que no estoy mintiendo con lo que le estoy diciendo. ¿Por qué digo esto? En Romanos capítulo 1, en 1 Corintios capítulo 1, dice así, y se lo estoy diciendo a todos con toda humildad. Voy a hacer un poquito más lento, un poquito más despacio, porque hay muchas preguntas, y como ustedes no me preguntan, yo le he dicho escríbanme o pregúntenme, y no me dicen nada. Entonces yo asumo que ustedes ya lo entendieron todo. Pero escríbanme por WhatsApp, o por lo menos gracias, no, de pronto no en el grupo para no saturarlo, pero sí directamente. Hay hermanos que me llaman, me dan las gracias, otros muy conmovidos, yo sé, no voy a decir sus nombres, muy conmovidos, hasta llorando con lágrimas de saber del error en que salieron y recibiendo la gracia en abundancia. Eso me hace seguir adelante. Tengo mucho ánimo de continuar, porque sé que hay muchos que estaban perdidos como ovejas que no tenían pastor, y el Señor se ha movido a misericordia. Entonces ha permitido que tenga este entendimiento para que se los pueda revelar. Entonces 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, digamos, como de los teólogos, ¿no? De los muy inteligentes. Esto no es para gente inteligente, es gente que tenga un corazón puro. El Señor dijo que solamente los que tienen el corazón limpio pueden ver a Dios. Limpio es que no pone argumento. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mire, yo le predicaba a gente de la plaza, le predicaba a indígenas, le he predicado a ricos, a pobres, a todos, a muchos, a cientos, yo diría que a miles de personas les he predicado, mucha gente. Y yo no he visto que solamente entiendan los inteligentes. Yo no voy a ir solamente donde los doctores que estudiaron en la universidad, no. Gente tan humilde que ni siquiera ha leído. Yo estuve predicando a los indígenas en La Guajira, y una vez que nos dieron a comer un cordero, yo les prediqué de Jesucristo cuando estaban sacrificando un cordero para darnos a nosotros un almuerzo, y ellos lloraban, se conmovían de ver que Jesucristo había muerto como un cordero inocente. No habían escuchado el evangelio. Entonces yo sé que no es para gente inteligente, es para gente que tenga un corazón humilde, para que sea como la gente de Berea, que si tiene una Biblia, vaya y mira la Biblia y consulta a ver si esto es así. Entonces dice: pues ya que en la sabiduría, estoy hablando del versículo 21 de 1 Corintios 1, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por ir a una teología, no por ir a una universidad a salvar a la gente, no. Hubo mucha gente que siguió al Señor y no había hecho ninguna clase de teología. La mujer que lloró en sus pies, el ciego que lo siguió y que cuando vio dijo, le adoró. Sí, o sea, nosotros estamos haciendo unos estudios bíblicos para que usted, cuando entienda la Biblia, tenga una fe más perfecta, y cuando usted sea perfeccionado, usted puede hacer una mejor obra, puede ayudar a personas más perfectamente. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Sí?
Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Es decir, que a la gente le parece una locura que Jesucristo ha muerto en la cruz. Sí, pero eso parece insensato para muchos, pero para Dios es sabiduría. Es sencillo. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, Dios se debilitó tanto haciéndose hombre que en esa locura nadie lo puede entender. Nadie pudo verlo. Estuvo entre nosotros y a la gente le pareció una locura y lo mataron. Pues mirad, hermanos, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y Dios lo que no es, y lo que no es, para deshacer lo que es. Parece un trabalengua. Voy a decirlo otra vez, el versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, yo estoy aquí, Señor, yo sí soy inteligente, venga, úseme, que yo sí puedo. Es que mire, yo sé más que Él. No, más bien el que tenga el corazón humilde, mejor. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que gloriese en el Señor. No dice gloria a Dios, gracias porque tú me has dado. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros, capítulo 2, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que la fe suya no esté fundamentada en una teología, que usted no tenga que ir a consultar un libro de teología, que usted no tenga que ir a consultar a un inteligente, a una persona que, venga usted que sabe más, sino que usted pueda entrar en la Biblia, nadar en la Biblia, y que Dios le pueda dar a usted esa revelación. Aquí lo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, yo pensé que ya en el capítulo 20 ya han alcanzado madurez, pero yo sé que hay muchos que todavía necesitan leche, si apenas están naciendo. Sin embargo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pues hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si usted se gloria en algo, Señor, gracias por haber podido entender eso, por haber podido entenderlo, pero hay que leer. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Se acuerda que el Señor decía: ni habéis leído eso? ¿No han leído eso? ¿Ustedes no han leído eso? Con razón me van a matar. Como no han leído. ¿Acaso no estaba escrito así? ¿Acaso no estaba escrito? Pero como les da pereza leer, como no quieren leer, es difícil. No es en un curso de teología, vuelvo y les digo, no es por inteligente. Mire lo que dice aquí: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Si usted ama la Biblia, si usted ama el reino, si usted ama a Jesús, si usted ama la obra, si usted ama el reino de los cielos, si usted ama su espíritu, si usted ama lo que Dios ama, que es la Biblia, su palabra, Jesús es la palabra, si usted ama todo eso, Dios le va a tener muchas cosas que le va a revelar. No soy yo, no es porque yo sea, créame, no es que sea inteligente, es que yo lo amo la Biblia, amo el ministerio. Entonces mi fe crece, ¿sí? Porque uno nace, entonces uno es el que planta para nacer, otro es el que riega, pero Dios da el crecimiento. Yo estoy en una iglesia donde nací, luego pasé a otra parte, crecí un poquito, luego aquí otro poquito, y luego ya voy creciendo y ahora puedo tener hijos. No es como los niños no nacen en las entrañas de una mujer tan chiquitica que de pronto acaba de nacer y ya va a tener hijos. No, hay que crecer y luego llenar del Espíritu Santo, y luego va a tener palabras para darle a otros y pueda también nacer, y entonces puede haber hijos para Dios.
Entonces dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. O sea, ¿quién va a saber lo que yo pienso? Sino yo, mi propio pensamiento, sino mi propia inteligencia, sino mi propio espíritu. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. ¿Cómo voy a conocer las cosas de Dios si no es por el Espíritu? Por la palabra que es Espíritu, por Jesús que es el Hijo y por el Espíritu Santo que ahora está en mí. Si yo me lleno de palabra, el Espíritu Santo me ayuda a entender esa palabra que ya está dentro. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino que con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Poquito a poco vamos acomodando, esto es espiritual, esto es carnal. Entonces con lo de la carne, con las cosas de este mundo, puedo acomodar a lo espiritual. Con las cosas que se ven, podemos entender lo que no se ve. ¿Sí? Así hizo Jesús, habló por parábolas. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. ¿Usted se volvió loco? ¿Usted se está metiendo con el loco? Van a decir, pero si no ha leído, porque para él es una locura. Y más este tema, por ejemplo, de los demonios, de la Trinidad, de los ángeles, de esto que vamos a hablar ahora, ¿sí? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que, hermanos, ustedes juzguen las cosas, lean, juzguen, pero leyendo la Biblia. Entonces ustedes pueden decir, no, sí, como la gente no le vería. No, sí, juzgar no es juzgar al hombre para que usted no caiga en tentación, en la condenación, de decir que esto es satánico, porque si usted le atribuye las obras de Dios el Padre a Satanás, cometería ahí sí, de pronto, un pecado satánico, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo, porque pues de pronto el Señor no le conceda. No estoy diciendo solamente que vaya y diga, si no es, listo, déjelo, pero si no, yo recuerdo que una vez cuando estaba expulsando demonios, aún personas muy conocidas decían que yo cómo iba a estar expulsando demonios, que eso era obra del diablo. Entonces yo digo, si uno expulsa demonios es porque es un incrédulo. Yo no digo que el satánico es usted, no, yo digo, si usted no expulsa demonios es porque usted no obedece al Señor. Yo estoy obedeciendo. A Jesús también lo tildaron que eso que expulsaba demonios era obra de Satanás. Él dijo, le dijeron, eso que tú haces es porque es por Belcebú. Entonces dijo, la blasfemia del Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, nosotros no estamos haciendo para apoyar la obra del diablo, no, para destruir, no. Nosotros estamos haciendo la obra para deshacer las obras del diablo. Un reino no se puede vivir. Todos los hermanos que son creyentes, cristianos de otras iglesias, yo tengo hermanos de otras iglesias, el pastor Juan Carlos en Costa Rica, el pastor Chun en Corea, también ahí Juan Manuel, bueno, hay otros que están haciendo también la obra, que unos tienen su ministerio, así como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vean a Jesús de una forma, entonces cada uno tiene como con el entendimiento y con el crecimiento que tiene, a cada uno le está dando lo que el Espíritu Santo le da. Pero no es que uno sea más, otro sea menos, ¿sí? Y hay muchas más iglesias que están predicando, enseñando de pronto a nivel que usted quiera, que usted vea. Hay unos que solamente quieren salvación, hay muchos hay otros que quieren enriquecerse, no sé. Pero si usted quiere crecer espiritualmente, es muy importante que crecer espiritualmente es crecer en la fe, en el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Ahora sí voy al tema. Lo voy a dividir en 3 partes, por eso coloqué aquí la Biblia, o sea, A1, 21A, los hijos de Dios, ¿sí? ¿Y cuál es la cita bíblica que vamos a tomar para esos 3 de hablar de los hijos de Dios? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿sí? Entonces, si usted es hijo de Dios, que usted no sea del montón. Hay gente que es hijo de Dios, pero parece del montón, no vive como hijo de Dios. Entonces el mundo no lo puede conocer. Darnos a conocer como hijos de Dios es hacer esto que estamos haciendo, es llevando una vida verdadera, digamos santa, santificada quiere decir apartada para Él, para el servicio a Él, no para el diablo. Somos para el Señor. Bien, vamos a comenzar nuestro estudio del espíritu. Estamos hablando del espíritu del hombre, ¿no?
La semana pasada hablamos del espíritu del hombre, pero hablando del espíritu del hombre vamos a consolidar un poquitico más acerca de los hijos de Dios. Porque en el espíritu del hombre hay los que son salvos, en el espíritu del hombre también hay los que se pierden, hay los que son hijos del diablo, los hijos de ira, los hijos de condenación. De eso vamos a hablar un poquito más lentamente. No voy a seguir hablando a gran velocidad como lo venía haciendo. Yo pensé que estaban entendiendo, y creo que voy a hacer un poquito más pausado. De hecho, estoy pensando que voy a dejar la semana entrante para que ustedes reflexionen sobre todo esto y lean la Biblia, comenzando por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 8 días, para que como tarea lean el Nuevo Testamento, y nos veremos dentro de 8 días, porque en verdad creo que es muy importante que todo lo que he enseñado hasta ahorita ustedes vuelvan a la Biblia y tengan esa actitud de confirmar que lo que está es así. ¿Para qué? Para que cuando ustedes vayan a enseñar no digan, es que el pastor dijo, es que él dice así. No, un momentico. Escrito está. Así está. Como la gente, no es que él diga, es que aquí dice, mire. Entonces voy a darles ese tiempo, 8 días, no sé si ustedes quieran, para que puedan leer, orar, entender, para que se llenen de argumento, para poder ayudar a que entre más gentes al reino de los cielos, puedan predicar el evangelio del reino, para que puedan tener una fe mucho más grande y mucho más preciosa. Es que de pronto no les doy tiempo para leer de tanto. Por la mañana a las 6, ay, otra vez ese pastor, otra vez, y 40 minutos de reflexión, y luego 1 hora de estudio, y luego otra vez 1 hora de estudio. Entonces, ¿a qué hora vamos a leer la Biblia? Entonces yo diría, no, es preferible que ahorita, después de 20, lean la Biblia, va a ser muy, muy provechoso. Bien, vamos a hablar del tema de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, porque es que hay los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Hoy vamos a hablar de los del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a poner acá, Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Y por qué vamos a hablar de los hijos de Dios del Antiguo Testamento? Porque en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, ¿dónde estoy ya? 9. Capítulo 8. Jesús le está diciendo a los judíos, ¿no? Les dijo desde el 31. Dijo entonces Jesús, por eso voy a ir un poquito más pausado y voy a leer más. Yo ya no voy a solamente una cita y corro rápido, no, vamos a leer pausado y vamos a leer bien para comprender mejor, así nos demoremos más. Dijo entonces, porque es que hay gente que no ha leído, y tomen nota para poder entregarlo también con la Biblia. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces ya Jesús está hablando: yo estoy hablando lo que he visto cerca del Padre. En cambio ustedes están haciendo lo que habéis oído cerca del Padre. Él lo que vio y ellos lo que hicieron. Cerca él del Padre y nosotros cerca del Padre. Él cerca de Dios el Padre y nosotros cerca de él. Entonces le respondieron, le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
porque no podéis escuchar mi palabra. Él mismo respondió: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Bien, fíjese que leí un poquito más el pausado para que podamos entender esto. Jesucristo hizo aquí, cortó, como un cuchillo que corta, partió de aquí hacia atrás, dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Dijo que él era hijo de Dios. Pero ellos le dijeron que nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Entonces uno diría: oiga, el Antiguo Testamento sí habla que ellos son hijos de Dios. Usted ve que en el Antiguo Testamento habla de los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué en Juan capítulo 1? Vamos a repetir muchos los versículos. Hay que tener humildad para leer nuevamente, para poder conectar todo. Depende de la apreciación, por favor. Entonces ahora sabemos que el Hijo de Dios es Jesús. Nosotros como cristianos sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, que nosotros no éramos hijos de Dios. Jesús ahí, cuando dijo eso, dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. No dijo que ustedes son hijos, escúcheme, no dijo que ustedes son hijos de Dios. No, ustedes son hijos del diablo. No. Yo jamás he dicho, y eso hay que entenderlo muy bien y hay que hacerlo muy claro. Leamos nuevamente, porque es que no quiero que, cuando no se dicen bien las palabras, y ni una tilde ni una jota puede pasar. Es muy claro. Jesús no dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre. No. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso lo vamos a ir entendiendo lentamente, porque esto es una bomba que usted le suelta a una persona y usted es del diablo. Y yo: ¿cuál del diablo? Yo soy un hijo de Dios. Porque como nos enseñan tradicionalmente que todos somos hijitos de Dios. Entonces eso es una bomba. Decirle a usted a una persona que no es creyente: usted es de su padre diablo. Y entonces usted le decía: pero ¿usted por qué me dice a mí que soy del diablo? No puede decirle usted que es hijo del diablo, sino que usted es de vuestro padre diablo. ¿Por qué? Porque él es mentiroso, él es homicida, porque no habla verdad. ¿Acaso usted nunca dice mentiras? ¿Acaso usted nunca ha querido matar? ¿No le da hasta rabia? Ya hasta me quiere matar a mí igual que Jesús. Sí, porque les da rabia, dentro hay odio. Sí, y más si le hablan de Jesús, peor. Entonces hay que ser muy claro. Él no dijo que ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, sino que vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Pero ellos ciertamente eran hijos de Abraham. Claro, vamos a mirar ahorita desde cuando Dios creó al hombre. Entonces ya ustedes saben, les he dicho en otras sesiones, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo que el hombre hizo solo carne. ¿Sí? Primero era carne. Bendijo Dios y le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen, es solamente carne, pero es Adán, está la humanidad antes, y los creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Pero eran solamente carne, creados en el sexto día. En el capítulo 2, cuando en el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya es Adán, ¿sí? Que ya es un ser viviente. Es que iba a colocar aquí ser viviente, aquí solo carne. De pronto le voy a decir a mi esposa que coloque acá. Ella es la que me hace todas estas cositas y me ayuda con todo esto. Por eso es que la amo tanto, porque es mi media naranja y me ayuda en el ministerio muchísimo. Es la ayuda idónea que el Señor escogió para mí, no se equivocó. Entonces, él es Adán, que ya tiene espíritu. Aquí no tiene espíritu, ¿sí? Y en el capítulo 2 dice que sopló en su nariz al que era solamente carne, y ya el hombre tiene espíritu. Entonces, cuando ya tiene espíritu, ya es un ser de Dios. Es un ser que le pertenece a Dios, que fue, entre comillas, engendrado. Digamos que fue insufló o sopló o llenó con un espíritu que proviene de Dios. O sea, le pertenece a Dios. No es carne, ¿sí?
O sea, que los animales nunca podrían llegar a decir que el espíritu de los animales se va a salvar. ¿Por qué? Porque no sopló en un espíritu para darle eternidad, que es la naturaleza divina. La naturaleza divina, o lo que el hombre recibe de Dios, en el capítulo 2, en el versículo 7, está diciendo: y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre recibió ese soplo espiritual que lo llenó para poder tener una relación con Dios. Entonces estos hombres, ustedes saben, ¿no? Ya el diablo entonces lo engañó, y por la codicia de la mujer cayó, y luego el hombre murió. Pero ¿qué fue lo que murió? Murió la relación con Dios. Es decir, que la capacidad que tenía de poder entender a Dios y conocer el camino de Dios y conocer a Jesús, que es el que viene, porque Él dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen, entonces lo hizo a imagen de Jesús. Pero Jesús es el Hijo de Dios, entonces uno tiene que entender que cuando Dios hizo al hombre a la imagen, no lo hizo a la imagen del Dios invisible, que eso enseñan las doctrinas, y derribar ese argumento es muy complicado, ¿sí? Pero cuando Dios lo hizo a imagen de Dios, es que Jesús es Dios. Entonces hizo la réplica, digámoslo así, tomada de la tierra, para que fuera como el que vendría antes de Jesús, porque como el verbo se va a hacer carne, como Él se va a hacer carne, entonces hizo a nosotros carne, pero Él es antes de los siglos, es el verbo, es el Hijo de Dios hombre. Pero hizo a los hombres a la imagen de Dios, que es el Hijo de Dios que se hace carne, o hijo de hombre, o es el hombre de Dios, ¿sí? Pero ¿entiendes? No, la forma no, la imagen. Porque aquí no dice que hagamos la forma de la imagen, no, aquí está diciendo hagamos al hombre a imagen, no la forma. La forma de Dios es Jesús, ¿sí? Eso es otro, eso. Nosotros somos la imagen de Jesús, y Jesús es la imagen de la forma de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, pero todo Dios lo condensó en el Hijo. Cuando uno ve el Hijo, uno ve la forma de Dios. Por eso dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la forma, sí, pero nosotros no somos la forma. Nosotros solamente llevamos la imagen visible del que algún día se va a hacer visible. Por eso Él prohibió hacer imágenes. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible, y nosotros somos la forma visible que fue en la tierra, para que el diablo, digamos, que reconociera quién es este. ¿Sí? Este es tan diferente a todos los animales del campo, y cómo así que habla con Dios. Entonces eso llamó la atención del diablo, y luego estuvo en el huerto, y como era muy astuta, más que todos los animales del campo, cuando vio que allí había una relación, que venía Dios y tenía la relación con Él, como Él es envidioso y es mentiroso y es un asesino, entonces como Él había estado en el cielo, entonces quiere que el hombre no vaya al cielo, y quiere adueñarse de la criatura de Dios, y quiere hacerlo su esclavo y hacerlo su siervo. Por eso el Señor le dijo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado, o sea, el que desobedece, ¿sí? Como han desobedecido todo el tiempo, ustedes no van a creer en mí. El Espíritu Santo dijo que de pecado por cuanto no creen en mí. Como no creen en mí, entonces son pecadores. Es decir, que desde Adán no conocen a Dios, porque a Dios nadie lo había visto jamás, ¿sí? Sí, voy despacio, que si tú me vas entendiendo, yo creo que los demás van entendiendo. Como no puedo dar todos los versículos, pero a Dios nadie lo ha visto jamás. Juan capítulo 1, versículo 18, ¿sí? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito dijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer cuando vino, pero antes estaba solamente la imagen del que habría de venir. Por eso cuando lo vieron, dice que estuvo entre nosotros y vimos su gloria, pero el mundo no lo conoció, ¿sí? A lo suyo vino, pero en el mundo estaba, y el mundo no, por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Si lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado. Pero el hombre tiene la imagen del que habrá de venir, ¿sí? Los hombres que fueron tomados del polvo, lo voy a poner como en verde para que entienda que fueron tomados, fue como de la tierra, ¿sí? Entonces tienen la imagen del que habría de venir, pero este que viene de Dios, mientras que nosotros fuimos creados en la tierra, ¿sí? La carne vino de la tierra, pero el espíritu vino de Dios, porque sopló en su nariz y le dio espíritu, o sea que el espíritu le pertenece a Dios. Por eso se puede decir en el Antiguo Testamento que ellos son como los hijos de Dios. ¿Por qué? En el capítulo 6, eso es para que vamos entendiendo un poquitico. Aconteció, versículo 1, aconteció que cuando los hombres aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas,
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Es decir, los que tienen espíritu, porque antes de Adán, Dios dijo que llene toda la tierra. Entonces había muchos hombres, muchos hombres, muchos miles de hombres. Había lleno, la tierra estaba llena, y de esos tomó a uno. Entonces, que este fue el primer hombre, y solamente a uno le sopló espíritu. Tengo que volver a comenzar esto desde aquí. Precisamente hay que reteñir mucho, porque esto cada vez que se entiende se profundiza. ¿Se acuerda la hermana que me preguntó que si pueda reteñir la Biblia? Le dije, no escriba nada, no la subraye, si no, no puede superar el conocimiento, el entendimiento. Ya estamos hablando otro punto de vista para leer la Biblia, hablando de los hijos de Dios, porque la gente dice, no, pero si somos hijos de Dios, ¿desde cuándo? Es que mire que los hijos de Dios, entonces, no, es que los hijos de Dios eran los ángeles. De una vez, Hebreos capítulo 1, vamos a ir derrubando todos los argumentos con la Biblia, hermano, con la Biblia, como la gente de Berea. Capítulo 1, versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú. Entonces, ¿por qué las doctrinas, la filosofía, la teología de gente muy inteligente, muy sabia, no leyó este pedacito? Y ahorita están diciendo que los hijos de Dios son los ángeles. Entonces, que los ángeles tuvieron relación con los hombres, los hijos de... Entonces, ahorita vamos a ver otra parte. No, los ángeles no son hijos de Dios. Porque capítulo 2, es que dice que no sujetó. Porque Hebreos capítulo no. Estoy leyendo. No, porque no sujetó a los ángeles, no fue para los ángeles la salvación. Todo sujetó, pero no todo. Pero aquel que fue hecho, porque convenía aquel, porque el que santifica lo que hace todo el participo de carne y liberar a todos los que. 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Dios no viene a que los ángeles se vuelvan hijos de Dios. No los socorrió. Fue a nosotros. Cuando nosotros cantamos el himno en nuestra iglesia, eres tú quien nació para recibir el amor. Yo creo que los ángeles nos dirán, ay, no, dice la Biblia que cosas que los ángeles anhelan. Mira, creo que es en Colosenses, que los ángeles nos tienen como envidia. Inclusive nosotros somos los que vamos a juzgar a los ángeles. Otro día vamos a hacer un estudio de los ángeles, ¿sí? Pero los ángeles nos tienen envidia, porque no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Porque nosotros tenemos el cuerpo de la humillación, el cuerpo que Dios escogió a Jesucristo. Jesucristo escogió un cuerpo humilde para tomar su reino. O sea, como Él va a tomar su reino, el reino de los cielos, Él nació para tomar el reino. Entonces un día entraría por el hombre, muere, resucita y toma su reino. Pero Él, queriendo llevar muchos hijos a la gloria, entonces nos permitió participar del mismo cuerpo de la humillación de Él, más pequeño que los ángeles. Pero los ángeles nunca pueden llamar a Dios Padre. La creación de los ángeles es tan diferente a la nuestra como el pez, como las aves de los peces, como los reptiles de las aves, como nosotros de los pájaros. Es completamente diferente la gloria. Un ángel nunca podría entrar a un hombre. Influencia su pensamiento, sí. Cuando dice que Satanás entró, quiere decir que lo que le había hecho, como que lo que tenía en la cabeza, lo hizo volver. Pero un ángel nunca puede entrar al cuerpo. No entra. ¿Por qué? Pues porque no es una criatura hecha. Creer que un ángel entra a un hombre es como creer en la evolución. Así se me acaba, les digo. Creer en la evolución, que de un mico sale un hombre, es como creer que un ángel puede estar en el cuerpo de un espíritu, de nosotros. No puede. Es diferente la naturaleza, es diferente la genética. Nosotros nacimos primero del polvo de la tierra, luego sopló en nuestra nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente, pero los ángeles fueron creados todos en el cielo. Y cuando dice aquí
que aconteció que viendo que comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas ellas. Eso es un argumento teológico, escuche. Van a las universidades para aprender una cosa que no es, en vez de leer la Biblia. En vez de dejar, es que nosotros tenemos que dejar la teología y volver al Espíritu Santo, y dejar las doctrinas y volver a la Biblia. Eso aprendí yo en un seminario, en el seminario del pastor Kim de Corea. Dijo, sí, no, eso hay que, mire, es mejor, deje la teología, deje los libros que enseñan tantas cosas académicas de gente que ha querido explicar a Dios, quieren explicar al Espíritu Santo con argumentos, en vez de tenerlo como experiencia. Es mejor experimentar el Espíritu Santo que solamente hablar de él sin haberlo tenido, ¿sí? Es mejor experimentar el nacer de nuevo y ser hecho hijo de Dios que decir, uno se puede hacer hijo de Dios. Y enseñan de salvación, pero no son salvos. Eso es igual. Hay gente que dice que yo soy libre de la ley y resulta que por dentro no ha sido libre de la ley. Hay gente que dice que es hijo de Dios, pero no es hijo de Dios. Con esto quiero enseñar un poquitico y por la tarde otro poquito, un avance un poquito más espiritual. Estamos acá, ¿no? Estoy más despacio ahora sí. Más, ¿se entiende más fácil? ¿Más claro? No estoy corriendo a toda velocidad. Bueno, los hijos de Dios, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los hijos de Dios aquí? No, aquí en Génesis 6. Que viendo los hijos de Dios, los que tienen espíritu, eso, o sea, los que les... Pero la tierra estaba llena de carne. Había mucha gente que era carne, pero no tenían espíritu. Aquí tengo otro. Entonces, si se une una carne con un espíritu, lo eclipsa. ¿Y qué sale de ahí? Solo carne. Si una persona que tiene espíritu se une a que no tiene espíritu, entonces se pierde el espíritu. Y si 1000 personas que no tienen, los engendra uno que no tiene espíritu, solamente sale carne. Entonces, cuando está diciendo aquí los hijos de Dios, quiere decir es que a los que yo les di espíritu eterno, los que tienen mi naturaleza, los que fueron creados para llegar a ser como el Hijo. ¿Sí? ¿Sí? Los que tienen la promesa de llegar a ser como hijos de Dios. ¿Sí? Cuando mi esposa ahorita me diga que sí, yo estoy entendiendo que usted también está diciendo, sí, para que ella de pronto no se me distraiga también. ¿Está entendiendo? Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran iguales a las que no tienen espíritu, pero dicen, uy, esa está más bonita que la mía. Eso no pasa hoy en día entre los cristianos. Una persona que recibe el Espíritu Santo y va y desea a una mujer que no tiene ni el Espíritu Santo, de pronto es hasta atea. No sé. Pero una persona que tiene el Espíritu Santo va y desea a una mujer que no tiene nada que ver con Jesús, que no tiene nada que ver con Dios, que sale de ahí, no sale de fe, es una carga. No, usted no es en yugo desigual con los incrédulos, termina siendo igual que ella, o viceversa. Es mejor que sean dos. En mi caso yo recibí primero la gracia y luego mi esposa también, entonces ya estamos haciendo un equipo. Entonces así era Noé y su esposa y sus generaciones todas tenían espíritu. Pero los hijos de Dios, muchos que salieron de Adán y llegaron hasta Noé, muchos tenían espíritu, pero comenzaron a desear a las que no tenían espíritu. O sea, los hijos de Dios le parecían más lindas y más hermosas las que eran solamente carne. Hoy en día, por eso digo que es que cuando satisfacen para los deseos de la carne, cuando piensan solamente en la carne se les olvida hasta la persona si es espiritual o no. Y muchas personas tienen relaciones sentimentales con hombres que no. Yo recuerdo que mi hija se enamoró una vez de un muchacho que no tenía fe. Y entonces, como no tenía fe, obviamente mi hija dijo, no, eso no es para mí, no, yo no. Mejor termino, ¿por qué? Porque o me arrastra y yo no voy a abandonar mi fe, ¿sí? Es lo mismo, sí, tú también. Entonces, ¿cómo va a ser posible que una persona que tenga el Espíritu Santo quiera tener una que no tiene Espíritu Santo? Es muy difícil. Por eso Dios, cuando tuvo a los hombres, no, que le tomen la foto, que cuando estaban los hijos, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, le dijo que no es bueno que el hombre estuviera solo, ¿sí? No es bueno que el hombre esté solo, le haré una igual a él, ¿sí? ¿Una para qué? Para que encuentre a Dios, para que tema a Dios, para que lo conozca, ¿sí? Entonces, es que aquí está mi compañero, el perro.
Entonces le estoy viendo que tome una foto. Entonces, dijo, no es bueno que esté el hombre. Y sacó de la mujer, sacó uno. De la mujer, de la costilla, sacó uno para que sean dos seres espirituales. Malaquías, ya no estoy a tanta velocidad, estoy más tranquilo predicando así yo. Que el Señor me dé más tiempo, es que pensé que me iba a morir la semana pasada, entonces estaba corriendo. Apenas se ríen acá. Yo corriendo para dejarles el evangelio escrito. Resulta que no, el Señor todavía me dice, no, que es otro poco. Bueno, Señor, gracias, entonces voy a hacer más despacio. Mira, se va a tumbar la cámara. Entonces, Malaquías capítulo 2, versículo 15. Dice, no hizo el uno, o sea, no hizo el uno, habiendo en abundancia de espíritu. ¿Y por qué solo uno? Porque buscaba una descendencia para que viniera el Hijo de Dios, por el cual viniera uno para que por ahí viniera la descendencia. Pero no creó a la mujer y a la mujer le sopló el espíritu. No, ¿por qué? Porque cuando el hombre fue engañado por el diablo, Dios le dijo a la mujer que de tu simiente saldrá el enemigo, ¿cierto? De ustedes, el que los mató. Génesis, volvamos otra vez a Génesis. Ya llevamos una hora, pero yo pienso que no hay problema. Va un poquitico más, pero más masticadito, ¿sí? Entonces, en el capítulo 2, en el versículo 16, después de haberle dado espíritu, mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comeres de él comieres, ciertamente morirás. Entonces dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que este hombre que es espiritual y la tierra está llena de carnales, no es bueno que esté solo, porque de pronto se me sale aquí y va y coge y encuentra a otra mujer que le parece tan linda, y entonces es mejor hacer la ayuda idónea para Jesús, ¿sí? Que salga de él también. Entonces, pero sáquelo de ahí mismo para que sean iguales, que sean seres espirituales. ¿Por qué? Porque el hombre se ramifica. Los ángeles se quedaron todos, pero el hombre muere, nace, muere. Nosotros fuimos creados para morir. Entonces, es mejor que haya una pareja para que se multipliquen, ¿sí? Mientras que los ángeles no se multiplican, no se casan ni se hacen casamiento, porque Dios los creó todos al tiempo, mientras que al hombre espiritual creó uno. Y de uno sacó a la mujer para que por ahí viniera la descendencia para el Hijo de Dios y tomara su reino. ¿Sí está entendiendo? Entonces el diablo la engañó. El diablo engañó a la mujer, aunque le dijo que no es bueno que estuviera solo, pues no se fue detrás de las mujeres, pero la mujer se dejó engañar de la serpiente y le dijo, no morirás, sino que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces ellos comieron y su espíritu se alejó, entonces tuvieron miedo. Pero aunque es el hombre que en su naturaleza es espiritual, ahora tiene pecado, es que ya está muerto, la relación con Dios está cortada. Estar muerto es el pecado, o sea, estar desconectado de Dios, del que le creó la vida, le dio vida a ese espíritu, y desconectarse de él es la muerte que se traduce en pecado. Entonces, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que en Adán estaban todos y todos murieron en Adán. Aunque tiene espíritu, escucha, estamos hablando hoy, ya no estamos hablando de pecado, estamos hablando de los hijos de Dios, ¿sí? El tema es muy diferente. Nace también de acá, pero es muy importante entender por qué aquí dice que los hijos de Dios, porque es que eso es un problema de la doctrina mal establecida que no le deja comprender el resto de la Biblia, ¿sí? Y no le deja comprender lo que Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, ¿sí? Y ellos dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces ellos están diciendo que Dios es el que dijo que son los hijos de Dios porque son seres espirituales, ¿sí? Y de Adán se multiplicó cuando los echaron del huerto. En Génesis capítulo, vamos nuevamente a Génesis, cuando fueron echados del huerto, entonces capítulo 3 de Génesis, versículo 3. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera el hombre y lo puso al oriente, y puso al oriente de Edén un querubines,
y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Bien, entonces ellos salieron y volvieron a los de su parentela, a los de su tierra, pero antes de que lo sacaran, en el capítulo 3, en el versículo 20, y llamó Adán a su mujer Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. ¿Por qué? Escuchen. La llamó Eva porque es madre de los vivientes, porque cuando iba a salir a encontrarse con la gente, ellos no tenían la vida que él tenía. Por eso se llama Eva. Madre de los vivientes quiere decir de los que tienen espíritu, ¿sí? Y Adán tiene ese discernimiento, y a la mujer le está diciendo: usted va, según lo que nos acaba de decir Dios, que de su simiente saldrá el que aplastará la cabeza de la serpiente. Pero ellos no saben, ellos no entienden. Toda la gente del mundo que estaba llena de la tierra no sabían esa promesa de Dios, ¿sí? Porque a la mujer le dijo, capítulo 3, versículo 16: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comáis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero en el capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, que a partir de ahí comenzó una guerra entre la simiente de la mujer, o sea, alguien que viene por la mujer, que vendrá por la mujer, que aunque ya perdió y fueron echados, de ti saldrá uno que aplastará la cabeza del que los engañó, ¿sí? Y en esa lucha él le va a herir el calcañar. Le dijo: esta te herirá en la cabeza, le está diciendo a la serpiente, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, alguien de la descendencia de la mujer, que viene por la mujer, que no viene por el hombre, escuche, no viene por el hombre, viene por la mujer, ¿sí? Entonces, ayuda idónea para Jesús. Esa ayuda idónea para que por medio de una mujer espiritual nazca el Hijo de Dios, pero para que se multiplique las genes necesita a los hombres. Si no hubiera hombres y mujeres, no podría multiplicarse y esperar a la venida de Jesús. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Por eso los hizo de vida corta, de 80 a 120 años. De hecho, los primeros llegan a vivir casi 1000 años. Pero ¿para qué? Pero imagínense si hoy en día viviera la gente 1000 años, terrible, ¿no? ¿Cuántos hijos tendría una persona en 1000 años? Hay gente que tiene 40 años y ya tiene 10 hijos, como ese. Con que venían 1000 años alcanzaban a llenar la tierra. Los que vivieron 1000 años la llenaron. Adán no tuvo solamente ellos, se llenó la tierra. Y entre los que no tenían espíritu, que fueron de los hombres, eso estaba llena la tierra, porque ellos parecen curíes, parecen, ¿cómo es que se llaman? Erizos, erizos, se multiplican muy rápido. Dani tiene ahorita un erizo y dice que como que a los 3 meses ya pueden multiplicarse, creo que a 3 meses. Los hombres se llenaban la tierra, y ahí sacó uno que tiene espíritu, y llenándose bien de los hijos de Dios, que estaban las hijas de los hombres muy hermosas y les nacieron hombres. Entonces, el que tiene espíritu con el que no tiene espíritu, obviamente pues se va a perder. Entonces Dios acabó con todo lo que era carne por medio de Noé. Entonces a Noé le dijo, podemos de pronto dejar hasta ahí, no sé. Quiero que esto más bien quede muy bien explicado, porque si ando muy rápido, después van a decir, el pastor dijo tal cosa. Si está entendiendo, haga también así que mi esposa está diciendo. Si tienen preguntas, por favor también háganlas, o me hablan por WhatsApp. Si alguien no está en el WhatsApp y está viendo estas enseñanzas, pero quiere, déjeme ahí sus datos en el fanpage o en el YouTube, y yo con mucho gusto tendré, si quiere rendir el culto con nosotros y seguir la enseñanza también. No tiene preguntas también. Si no quiere que lo añada, pero quiere hacer preguntas, también lo puede hacer directamente. Entonces Dios ahí dijo así, dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea que estableció 120 días. 120 días, ¿sí? Años. 120 años, máximo. A partir de allá, comenzó a bajar a 120 años. Eso es para entender otras cosas, ¿sí? Entonces, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Va a establecer 120 años. ¿Para qué? Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículo 24. El Dios que hizo todas las cosas que en él hay, lo que hay en la tierra, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de alguien, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Aliento de vida. Una cosa es vida, otra cosa es aliento de vida. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de vosotros. Entonces, salieron del huerto del Edén, y los límites de habitación, el tiempo que les dio para que encuentren a Dios es 120 años. Mi querido amigo, mi querida amiga, si usted ha pasado 80 años y no ha encontrado a Dios, desde que salimos del huerto del Edén, estamos perdiendo el tiempo. Si usted está en una iglesia donde no le permiten conocer o ver la gloria de Dios, está perdiendo el tiempo. Porque el tiempo límite, después que salieron, mire, dijo Dios que no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces se ve gigantes, y luego capítulo 6 versículo 9 perdón, dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó. O sea, él estuvo muy pendiente de sus generaciones, que ellos sí no se juntaron con los que tenían solamente carne, sino que sus hijos tenían descendencia para Dios. Entonces a ellos los guardó en el arca de Noé. Vino el diluvio y Dios no se espabiló porque estuviera llena la tierra. Había mujeres, niños, hombres, todos murieron. Pero si Dios es Dios de amor, sí, en el diluvio murieron todos y rescató solamente a esta familia que se ha guardado en las generaciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Dejamos hasta ahí, hasta Noé, ¿sí? Todo lo que era carne. Mañana, por la mañana, voy a hablar de Noé, a Abraham, me faltó uno, Abraham, a Israel, ¿sí? Lentamente, más poquito, para que vamos avanzando. Estoy hablando del espíritu del hombre. Estoy hablando de los hijos de Dios. Los Nefilim o Nefal quiere decir los que fueron descalificados porque no tenían carne. Entonces, dice capítulo 6, versículo 4 de Génesis: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones reconocidos, de renombre, ¿sí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, solamente era los hombres, solamente pensaban en sexo, pero no porque el sexo fuera malo, sino porque el mal era que estaba cada ratico los hijos de Dios deseaban a las hijas de los hombres y no entendían, y solamente Noé tenía ese pensamiento que Dios le había dado a Adán, que de tu simiente saldrá el que aplastará la cabeza de la serpiente. Noé tiene promesa, no entiende, y es un ser espiritual que está esperando que Dios haga esto. Y yo me imagino que Noé también estaba mirando que los hijos de Dios que tenían espíritu, que Caín había salido con toda su descendencia, y que ellos también habían regado por todas partes, ¿sí? Y que también Adán había tenido otro hijo que había sido Set, ¿sí? Y de Set, de la descendencia del tercer hijo de Adán, entonces vino Noé. Del tercer hijo vino Noé, porque tiene espíritu y tenía relaciones también con las que tenían espíritu, y de ese salió Noé, y Noé era perfecto en esa descendencia de los que se guardaban esperando la promesa que vendría el que le aplastará la serpiente a su cabeza. Entonces sí, la pregunta que me hace Lucita es correcta, y es esa la respuesta. Habían hombres, Nefilim, que eran muy grandes, eran demasiado, no tanto por los gigantes, si eran gigantes, pero eran gente de renombre, muy inteligentes, porque pues imagínate, tenían espíritu de Dios, pero no tenían el espíritu de conocer a Dios, de conocer el plan de Dios. Ellos son los Nefilim, o los descalificados, que también en Nefal, que son solamente carne, que eran de renombre, eran muy grandes. Cuando uno ve todas las construcciones de la antigüedad, pues es gente muy inteligente, pero no podían conocer a Dios,
no tenían promesa de Dios. Entonces cuando... No voy a continuar en eso para dejar más para mañana, porque si me meto en eso que voy a decir, me toca ampliar media hora más. Vamos a dejar hasta Noé. Gracias por la pregunta, Lucita, está muy bien. Los Nefilim son los que murieron en el diluvio. Nefilim, los que no tienen espíritu, solamente era carne. Entonces, de ahí, de los Nefilim, uno salió Adán, y de Adán, que tiene espíritu, sacó a la mujer, estaba buscando descendencia para que venga el Hijo de Dios. Noé era perfecto en esas generaciones, y por eso los hijos de Dios que se llegaban a los hijos de los hombres son estos, no ángeles. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Vamos a dejar hasta ahí, bien masticadito, más despacio. Por favor, lean más la Biblia. Yo voy a tratar de leer un poquito más despacio. Yo no tengo, vuelvo, les digo, yo no tengo. Es que me miro aquí a ver si se me va la señal o alguna cosa, ¿no? Pero no estoy enseñando un seminario, como que yo haya aprendido algo que les esté enseñando. Es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Mire, aquí me veo yo, pero no los veo a ustedes. Ustedes me ven así, yo no los puedo ver. Ustedes que me ven, por favor, háganme caso, hagan caso. Lean la Biblia, tengan el corazón humilde como la gente berea. Y oren, Señor, ay, por favor, revélame a mí también. Yo también te amo, yo amo la Biblia. Esto que le ha revelado a este pastor, yo también quiero crecer más. Lea la Biblia, que eso no es solamente para mí. Yo no soy inteligente, yo soy una persona que tiene un corazón noble para volver a la Biblia y mirar. Y que el Señor me enseñe. Esta mañana, cuando estaba orando, yo les he dicho, me levanto a las 3 de la mañana y oro y planeo, Señor, voy a enseñar esto. Y Él me enseñó esto, me ayudó. Yo tenía cosas, pero esto para mí fue la verdad. Y yo estoy enseñando lo que también de Él aprendí. Porque yo recibí del Señor lo que también les estoy enseñando. No me lo enseñó una clase de teología. No, el Señor me está enseñando. Sí aprendí cosas y he visto y me ha ayudado para que al leer más digo, eso es lo que quiero que ustedes hagan. Cuando lean la Biblia, ay, sí, oiga, sí, oiga, ¿por qué no había visto? Porque estábamos encerrados en una doctrina, en una casa, en un sitio donde solamente los dejan pensar lo que en su iglesia ha enseñado. No digo que están enseñando que Jesús es Salvador, es malo, no, están enseñando muy pobremente, solo salvación si acaso. Entonces hay que crecer, salir del kinder, pasar a primaria, luego a bachillerato, luego a universidad, y así si usted crece espiritualmente va a ser una persona grandiosa para el Señor, va a ser muy usado. Entonces que el Señor use nuestros labios por la inspiración y la guía del Espíritu Santo. Nosotros recibimos la mente de Cristo. No crea que eso es solamente de un pastor inteligentísimo. Ay, yo sé cómo sabe. Uy, es que es un duro. No, nosotros somos. Eso nos pasa. Esta mañana hacía la reflexión. El diablo sabe más Biblia que nosotros, para vergüenza nuestra. Pero si nosotros leemos la Biblia, si Moisés entendió, usted va a entender. Si Juan entendió, si Pedro entendió que era un pescador, se olía, andaba con Jesús y olía pescado de pronto todavía. El pescador era uno de los oficios más pobres. Lo mismo el carpintero. Pobres. Porque para destruir la sabiduría y la inteligencia, Dios hizo todo eso para que los hombres fueran salvos por la locura de la predicación. No se preocupe si usted es una persona rica, pobre, inteligente. Solamente tenga un corazón pobre, porque el reino de los cielos es para los pobres y humildes de espíritu. Los pobres de espíritu. Sea siempre pobre. Yo tengo corazón siempre, Señor, yo soy pobre, dame más, soy pobre. Enséñame más. Enséñame. Yo por la mañana no quiero soltarlo. Enséñame más y oro. Entonces, sí, pero ¿ha leído? No, si no he leído no me puede enseñar nada. Pero si he leído, Él me enseña. A usted también lo va a enseñar. Oremos. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracia en abundancia para todos, hermanos.